vamos a continuar con el avance. La pasada clase habíamos quedado en lo siguiente, esta expresión, ¿no ve? De la placa vertical, habla, ¿no ve? Fuerza hidrostática, ¿no? En placas planas sumergidas. Habíamos hablado de la placa horizontal, la vertical, ¿no? Este es un ejemplo de empuje. Ahí está, la placa horizontal, la placa vertical, ¿no? Algunos centros de gravedad, ¿no? Y la placa inclinada. ¿Qué nos interesa realmente esta placa inclinada, ya? Ahora, vamos a continuar realizando lo siguiente. ¿Ya? Ahora, recordando nada más, ¿no? Habíamos empleado la definición de lo que es fuerza, ¿no? La trigonometría, y habíamos demostrado que la fuerza hidrostática en una placa, escúchenlo bien, en una placa sumergida, mira, voy a decir así, con una inclinación respecto a algún eje, no depende de este ángulo. O sea, la fuerza hidrostática simplemente depende de una profundidad al centro de gravedad, H sub C. ¿Nos recuerdan? H sub C. El peso específico del líquido y el área de la placa. O sea, el área de contacto entre el líquido y la placa. Miren, esto habíamos dicho que es muro. Ahora, miren, esa demostración que les hice hace un momento es de manera general, se aplica para el área de una placa muy grande, les podría decir, ¿ya? O de otra forma, es una forma no regular, mejor dicho. Ya sabemos que esta es la fuerza que se aplica. Ahora, lo que nos interesa analizar en este momento es el punto de aplicación, ¿ya? Estamos dentro de la placa, por si acaso, inclinada, y tenemos el punto de aplicación. Ya. Eso es lo que vamos a analizar en este momento. El punto de aplicación. Ahora, para analizar el punto de aplicación, lo que voy a realizar es ir a la anterior figura. ¿Ya? Notan la figura, ¿no? Ahora, este punto que tiene el muro y el pelo del agua, tal vez el muro será bueno que tenga un poco más de tamaño, ¿no? Más dimensiones del muro, ahí, ¿no? Este es el punto que me interesa. Miren, este punto. A ese punto le voy a dar un nombre. Le voy a dar el nombre de punto O. ¿Ya? El punto O. Ya, es este. Entonces vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, porque este cuerpo tiene dimensiones, ¿recuerdan? Cuando aplicamos la primera condición de equilibrio, estamos diciendo que el cuerpo no se está trasladando. Pero cuando aplicamos la segunda condición de equilibrio, el cuerpo no tiene que rotar, ¿no? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Aplicando sumatoria de momentos o torques, ¿no? Respecto al punto O, y es igual a 0. Segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Ahora, eso es lo que voy a aplicar, ¿no? Una condición de equilibrio. Pero a mí me interesa más que aplicar esta expresión, lo siguiente. Definición del momento, ¿no? Momento en un punto. ¿A qué es igual la definición de momento? Es fuerza por palanca, ¿se dan cuenta? Por distancia. Fuerza y distancia tienen que ser perpendiculares. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Esto de aplicar
va a ser para una demostración de que está en equilibrio nada más. Pero esta es la definición que voy a aplicar. Momento. En el punto O, el momento en el punto O, ya. Debido a esta fuerza que es un diferencial de fuerza, miren esta fuerza. No vean todavía esta, estamos analizando esta. Este elemento diferencial de fuerza, voy a decir que tengo un diferencial de momento que es igual al diferencial de fuerza por, ¿ya? ¿Por qué? Ahora vamos a analizar, mira. El diferencial de fuerza, ustedes lo pueden notar, es perpendicular a este brazo Y. ¿Lo notan? Es perpendicular. Entonces yo digo por Y. De ahí voy a partir, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Mire, tengo esta aplicación. Tengo el diferencial de fuerza. Creo que ya lo había analizado anteriormente, ¿se dan cuenta? Vamos a ir al análisis. Mira, ¿lo notan? Esta es la ecuación 2. Estoy continuando lo que habíamos realizado, ¿no? Ecuación 2, 3, 4, y me había llamado esta ecuación, ¿no? A ver, hay otra ecuación. Ya no hay, ¿no hay? 2. Entonces, 4. A esta ecuación le voy a dar el nombre de 5. ¿Ya? 5. Como esta es la ecuación 5, voy a decir lo siguiente. Mira. Ecuación 2 ya la habíamos analizado en 5. Al reemplazar la ecuación 2 en 5, se tiene lo siguiente. Mira. Diferencial de fuerza es igual a peso específico por H por diferencial de área. ¿No? Esa es la expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podría ser esta? A ver, vamos a analizar mejor esta. A ver. H. Ahora, a ver. Me parece que esta es la ecuación que tenemos que reemplazar, mira. Pero esta la vamos a analizar, mira, porque es esta, ¿ya? Pero esta es la ecuación 2. Porque esta no le hemos dado un nombre. Esta es la que vamos a reemplazar, mira. Peso específico por H por diferencial de área, ecuación 2. ¿Ya? Entonces, digo, el diferencial de momento en el punto O es igual a peso específico por H, ¿no? Por diferencial de área. Por diferencial de área. ¿No? ¿Por qué? Por Y. ¿Se dan cuenta? Estoy reemplazando esto de acá. Diferencial de fuerza. ¿No? ¿Dónde estoy reemplazando? Nuevamente, miren, acá. Para que lo noten, le voy a realizar un conector. Miren, esto es equivalente a diferencial de fuerza. ¿No? Ahora miren, de la geometría del problema, ¿lo recuerdan? HY, de esta geometría. Ahora, en esta nueva ecuación voy a reemplazar 3. ¿Ya? En esta ecuación. Le voy a dar el nombre de 6 por el momento. Ahora, 3 en 6. Miren, ¿por qué estoy reemplazando? Porque H está acá, ¿mira? Es esto. Y tengo esta expresión, mira. El diferencial de momento en O es igual a peso específico por H. H es igual a Y seno de phi. Mira. Y seno de phi. ¿Ya? Y seno de phi. Por Y. Ya voy a ordenarlo. Por Y. Diferencial de área. Y miren ahora esto. El conector. Las equivalencias, ¿no? H es igual a esto. Ya tengo esta expresión, muy importante. Ahora, voy a proceder a la integración. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser mis límites de integración? Van a ser los siguientes. Mira. Vamos a integrar desde 0 hasta un momento. M.
respecto al punto O. Ya no va a ser este, ¿no es? Diferencial, sino este de acá. Y vamos a integrar esta expresión ya. Desde un 0, seguramente, ¿se dan cuenta? Hasta un y tendría que ser, ¿no? Porque vamos a integrar y. Eso me da a entender esta expresión, pero no lo voy a realizar así, ¿ya? ¿Por qué no lo voy a realizar así? Porque ustedes, de hecho, ya se dieron cuenta que tengo que integrar respecto al área. Ah, ya, este integral es respecto área. ¿Ya? Ahora, lo que sigue es realizar esta integración. Una integral inmediata es una ecuación íntegro diferencial, ¿no? Y tengo, ya no tengo que colocar el signo de... Mil disculpas, sin querer todo lo he borrado. Ya. ¿Todavía me escuchan? Sí. Ya. Gracias por confirmar. Ya he borrado todo, pero el punto de aplicación, les dije, ¿no? Voy a aplicar la siguiente expresión. Momento. En O. ¿Ya? Eso es lo que voy a aplicar. Y lo que he aplicado es esto, ¿no? El diferencial de momento en O es igual a diferencial de fuerza por Y. ¿No? A esta ecuación le había dado el nombre de 5. 5. Ahora acá tengo estas ecuaciones, ¿no? La ecuación 2 y la ecuación 3 la voy a reemplazar en 5. 2 y 3 en 5. ¿No? Verificando de dónde sale esta ecuación, voy a ir un poco más atrás, para los que llegaron recién. Sale de este punto, ¿no? Este punto. Esta. No estoy aplicando para esta. Les voy a decir enseguida el por qué, ¿ya? Pero estoy aplicando para este elemento diferencial. ¿Ya? Como es elemento diferencial, va a ser diferencial de momento. ¿Ya? Ahora, cuando reemplazo, tengo la siguiente expresión. Diferencial de momentos respecto al punto O es igual a diferencial de fuerza. Peso específico por H. Pero H es Y seno de phi. ¿De dónde sale eso? De acá, mira. Y seno de phi. Peso específico por H, diferencial de área. ¿No? Esto va a estar multiplicado por Y, por diferencial de área. ¿No? Ahora, yo les decía, esta expresión debemos de integrarla. Lo vamos a integrar desde 0, o sea, cuando el momento acá, la distancia Y sea 0, ¿no? Va a ser el momento 0, hasta un momento resultante, que tiene que ver con esta de acá, con un momento total de esta fuerza hidrostática. Ya, va a ser el momento respecto al punto O generado por la fuerza hidrostática. Y esto lo vamos a integrar en el área. Una integral inmediata, les decía, ¿no? El momento respecto es igual a esta integral. Pero acá ustedes se dan cuenta que y seno de phi son, perdón, gamma y seno de phi son constantes. Entonces salen de la integral. Peso específico por seno de phi. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Integramos y por y cuadrado por diferencial de área. Respecto a. Ahora, ¿qué es esta expresión acá? Esta expresión. Esta integral, voy a decir así, donde esta integral de área, ¿ya? Y al cuadrado diferencial de área, ¿no? Es igual a I. Esto no quiere decir que es integral, ¿ya? I. Esta I es el momento de inercia. De la figura plana. Este momento de inercia tiene una característica que es para superficies. ¿Ya? Eso es muy importante recordar.
¿Alguien recuerda la definición de momento de inercia que manejaban en Física 100? Tenía que ver la masa, ¿no? Era un producto de masa por una distancia. ¿Recuerdan? Entonces, esta definición es ya para las placas, para figuras planas, momento de inercia de figuras planas. Esta ecuación le llamo 6, reemplazo 2i en 6. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Tengo lo siguiente. El momento respecto al punto O es igual a, miren, peso específico por seno de phi por momento de inercia, ¿no? Momento de inercia. Ecuación 7. ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún problema. Espero que no tengan ninguna dificultad. Solo esto es una definición para figuras planas. Las figuras planas tienen un momento de inercia, la misma idea, ¿no? Que ustedes conocen. El momento de inercia es aquella característica de los cuerpos, ¿no? ¿Ya? Que evita que empiecen un movimiento de rotación, ¿no? O sea, se oponen a tener un movimiento de rotación. Esa es la idea. 7, 6, la ecuación 7 nos interesa. Ahora voy a analizar este de acá. ¿Dónde voy a decir? ¿Dónde? Voy a ir a la figura que tenemos acá. Miren, tengo una distancia. Y sub P, ¿se dan cuenta? Tengo la fuerza hidrostática. Ahora, como hace un momento se aplicó el diferencial del momento en O para este punto, y cuando se integra este de acá, miren, este de acá, estoy integrando para esta fuerza. ¿Se dan cuenta? Estoy aplicando el momento respecto al punto y la única fuerza, voy a decir, que existe respecto al líquido es este de acá. Como integro, se transforma en la fuerza hidrostática. Y esa fuerza hidrostática, como ustedes pueden apreciar, miren, es perpendicular a esta distancia al centro de presión o punto de aplicación. ¿Ya? Este es el punto de aplicación. ¿Ya? Entonces, el momento respecto al punto O ya integrado es igual a la fuerza hidrostática por el punto de aplicación. Punto de aplicación. Esta ecuación 8. Ahora, digo, la ecuación 8 en 7. No podemos igualar. Da lo mismo, ¿no? Tengo que la fuerza hidrostática por la distancia al centro de presión o al punto de aplicación de la fuerza hidrostática es igual al peso específico por seno de phi por el momento de inercia de la figura. ¿Ya? Ahora, voy a ir un poco atrás. Miren, la fuerza hidrostática. Es esta, ¿no? Peso específico por H sub C por área. ¿Se dan cuenta? Pero H sub C, mira, tiene esta relación. ¿Lo notan? Ahora, vamos a realizar ese análisis, vamos a reemplazarlo. Entonces, yo digo, la fuerza hidrostática es igual peso específico por H sub C
pero H sub C es Y sub C por seno de phi. ¿Se dan cuenta? Eso sale de la figura, ¿no? Esta figura. ¿No? Ya habíamos analizado la anterior clase esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fuerza hidrostática. Peso específico por H sub C. Seno de phi por Y sub C. ¿No ve? De acá. ¿De acuerdo? Vamos a recordarlo. Seno de phi es igual a cateto opuesto, este es el opuesto, sobre la hipotenusa. Esta vendría a ser la hipotenusa. Entonces, yo tengo Y sub C por seno de phi es igual al peso específico por el seno de phi por el momento de inercia. ¿Se dan cuenta? Esto sale de la geometría del problema, ¿no? Este de acá. ¿Se dan cuenta? Y acá lo vamos a dar un nombre, ¿ya? Un nombre le vamos a dar para que esté todo correcto. 3i le voy a llamar. ¿Ya? Esta expresión, 3i. Entonces, esto es de 3i. Miren, sale de 3i. ¿Ya? Ahora ustedes pueden... El término de A y el Y y P. Ya. Tienes mucha razón. Área. Estoy olvidando acá el área, ¿no? El área de la figura plana. Gracias por la corrección. Entonces, lo que hago es simplificar y miren, simplifico. Y tengo que la distancia, ¿no? Al esto de acá, ¿no? A ver, ¿dónde está? Es esto, ¿no? La distancia Y sub C, ¿me dan cuenta? Es igual a, ¿qué va a ser igual? Inercia, área, algo me falta acá, ¿no? Algo me falta acá. El Y sub P, creo, dicen. Y sub P, ¿no? Es esta, Y sub P. Esta es Y sub P. Exacto. Acá lo voy a colocar, mira. Todo esto es la fuerza hidrostática. Para recordarlos, mira. La fuerza hidrostática es esto. Estoy reemplazando H sub C acá. Es todo esto la fuerza hidrostática, ¿no? Aquí lo vamos a colocar como debe ser. Y acá me falta el Y sub P. Eso es lo que debo de despejar. Entonces, despejando, mira, Y sub P es igual a ¿qué? Ahora, momento de inercia dividido entre Y sub C por área. ¿Ya? Esta vendría a ser la forma en la que se calcula la distancia al punto de aplicación o al centro de presión de la fuerza. Pero acá hay que realizar una última observación. ¿Recuerdan cuando tenían en física 100? Acá lo voy a dibujar, lo voy a borrar, ¿ya? Por ejemplo, esta esfera, voy a decir, está rodando, ¿no? Aquí rodadura pura tiene, una esferita. Y no está rodando respecto a su centro de masa, su centro de gravedad, ¿no? Respecto a otro punto. ¿Los recuerdan? O una barra. Una barra y una esferita acá. Y acá esta también tiene un movimiento, así. Pero el centro de masa de esta esferita no coincide con este centro de rotación. ¿Recuerdan eso? Son ejes paralelos. Hay ejes paralelos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a aplicar el teorema de Steiner.
¿Ya? Entonces, este momento de inercia que ustedes pueden apreciar acá es el momento de inercia respecto, o por si acaso, ¿ya? Ese es el detalle. Y el teorema de Steiner me dice, el momento de inercia respecto a un eje paralelo de rotación es igual al momento de inercia del centro de masa del cuerpo, sub c, le vamos a llamar, ¿ya? Más el área por la distancia al centro, ¿no?, de masa, en este caso es el centro de gravedad, este centro, ¿ya? Porque en ningún momento yo les dije que esta compuerta tiene una composición inhomogénea, ¿no? Es homogénea. Por esa razón, tengo esto. Entonces, esta expresión la voy a reemplazar acá. 9, 10. 10 en 9. ¿No? Y miren lo que tengo. Miren. Cuando reemplazo, tengo la distancia al centro de presión, ¿no?, donde se aplica la fuerza hidrostática, y sub P es igual a momento de inercia. Esta inercia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Inercia, ¿ya?, del cuerpo, ¿no?, su momento de inercia de la figura plana, ¿ya?, dividido entre ¿qué? Y sub C por A. La distancia al centro de gravedad por el área de la figura plana. Esta área. Distancia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Distancias, ¿no? Tiene que ver con esto. Ya. Ahora, más. Cuando reemplazo acá, miren lo que ocurre. Área se simplifica. Y sub C al cuadrado sobre Y sub C. Y sub C. Entonces, ustedes pueden advertir lo siguiente, ¿no? Que esta expresión es la que me permite calcular el punto de aplicación. De la fuerza hidrostática. Entonces, en este último acapite de hidrostática, lo que ustedes tienen que recordar son esta expresión que sirve para una compuerta, una placa sumergida vertical o inclinada, ¿no? ¿Ya? Y esta es muy importante, el punto de aplicación de una placa que está sumergida inclinadamente, ¿no? Es una distancia esta, distancia inclinada, y esas distancias son estas, miren. Esas son. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Un ejemplo sencillo vamos a resolver, ¿ya? Para la figura. Hallar la fuerza hidrostática y su punto de aplicación. La figura es algo así, mira. Vamos a tener un recipiente, un depósito, mejor decirlo, ¿no? Un depósito así, ¿ya? Así. Y acá tenemos una compuerta.
Perdón, dicen, Y sub P es el punto de aplicación, ¿no? Sí, Y sub P, punto de Ahí. aplicación. ¿Ya? Y sub P, punto de aplicación. Ya. Ahora, esto vamos a decir que es una compuerta. ¿Ya? Ahora, no nos interesa más bien esto. Ustedes recuerdan que debido al contacto de esta pared con esta compuerta y de esta otra pared con la compuerta, acá no, va a haber reacciones, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces a nosotros no nos interesan esas reacciones. Lo que sí nos interesa es la figura. Mira, esta compuerta es circular. Ya, tiene un radio. Y acá, nosotros tenemos el líquido. Esto está cerrado. El líquido está acá. No está abierto a la atmósfera. Acá hay una presión, ¿ya? Que equivale a 10 kilopascales. ¿Ya? Equivale a 10 kilopascales. Ahora, tenemos esto, el radio, tenemos esta profundidad como dato. Una profundidad H. ¿Ya? H es igual a 10 metros. El radio de la compuerta es igual a 0,5 metros. ¿Ya? Y esto es agua. ¿Ya? Este es el problema. Entonces, esta es la ecuación que vamos a aplicar y esta de acá. ¿Ya? Entonces, solución. Solución. Dibujando, voy a decir, la fuerza hidrostática y su punto de aplicación. Entonces, para eso, voy a realizar lo siguiente. Miren, esta es la compuerta, o el depósito, ¿no? Y la compuerta está acá. Circular. ¿Ya? Acá está. Y hasta acá tenemos un líquido, ¿no? El agua. Ahora, esta compuerta circular es así, ¿no? Una compuerta circular. ¿Ya? Este es el centro de gravedad de la figura plana. Centro de gravedad. Y está prácticamente al medio, ¿no? Acá. Entonces, nosotros sabemos por la teoría que hemos estudiado que la fuerza hidrostática siempre se aplica por debajo del centro de gravedad. Y esta ecuación así lo demuestra, mira, Y sub C. ¿Qué es Y sub C? Distancia al centro de gravedad, mira. Y sub P es esta distancia más esta distancia de acá. Esta de acá. Y esta distancia, mira, le voy a dar el nombre de E. Una distancia E. ¿Ya? Una distancia E. Esa distancia E es esto de acá, mira. Eso es E. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, la fuerza hidrostática siempre se aplica un poco debajo del centro de gravedad. Fuerza hidrostática.
Ahora, según la geometría que tenemos acá, mejor así, ¿ya? Hasta acá tenemos h, se llama esto, ¿no? Vamos a seguir con las variables h, y miren acá, esta vendría a ser la profundidad al centro de gravedad, h sub c. ¿Se dan cuenta? H sub c, profundidad al centro de gravedad. Y viene luego h sub p. Entonces, acá voy a tener h sub p, ¿no? H sub p. Entonces, acá falta algo muy importante en la gráfica. El dato de qué inclinación tiene este ángulo, ¿no? Ahí tenemos el ángulo de 45 grados. ¿Ya? Por el ciclo estático. Ahora, sabemos que acá hay una presión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una presión manométrica. Ahora, nosotros sabemos que una presión manométrica se puede transformar en una columna de líquido. ¿A qué quiere decir eso? Yo voy a transformar esa presión manométrica en la columna del mismo líquido. Es este, mira. Este de acá. Este es peso específico del agua, ¿no? Es agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a tener una altura equivalente. ¿Y qué pasa con esa altura equivalente? Esa altura equivalente es lo mismo que decir 10 kilopascales. Y ese depósito es como si estuviera abierto a la atmósfera. ¿Se dan cuenta? Esto de acá. Esta presión manométrica se transforma en una columna del líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es una columna del mismo líquido. Eso es muy importante. Ahora, esta columna del líquido va a tener una determinada profundidad. Va a ser una profundidad sub E. La letra E de equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Igual tiene el peso específico de H2O. ¿Se dan cuenta? O sea, todo se está haciendo referencia a un solo líquido. Estamos transformando esto en esto, nada más. ¿Ya? Entonces, calculando H sub E. Para calcular H sub E, ¿no? La altura equivalente, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? La presión en este punto, ¿no? Este punto, presión P, es igual a, acá sabemos que tenemos la presión atmosférica más, ¿no? La presión manométrica, ya, es esta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Peso específico del líquido es agua por H sub E. Miren, estamos partiendo de la ecuación fundamental de la hidrostática. Ahora miren esto. Acá no interviene lo que es la presión atmosférica, ¿se dan cuenta? Porque este depósito está cerrado. Como está cerrado, entonces, este es cero. Esta presión P es esta misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, la altura equivalente es igual a presión P sobre peso específico del agua. ¿Ya? Voy a reemplazar datos, nada más. H sub E es igual presión. Es 10 kilopascales. ¿No? Peso específico del agua. 9,81 kilo
newton por metro cúbico. Ya saben que en la división de estas unidades obtenemos metros, ¿no? H sub B es igual a. ¿A cuánto equivale H sub B? 1.1 tal vez. Ayúdenme con ese cálculo. Me sale 1.02. 1.02. 1,02 unidades de metro. ¿Es correcto eso? Sí, dice, a mí eso me sale. ¿Ya? Gracias, entonces. 1.02. Un metro, ¿no? Prácticamente. Ya. A mí me sale 0.02, pero por 10 a la menos 3, o hay algo que he dividido mal. Ah, ya. Esto, mira, es K. ¿No ven? Ya. Los kilos se simplifican, ¿se dan cuenta? Entonces, No, acá lo haré. Mira, ya está. 1.02. Esto vendría a ser lo correcto, ¿no? Ahora, ya tenemos esto, ¿no? Ahora miren, lo que ocurre acá es lo siguiente. Ya, me voy a ir a este lado, miren, con las cotas. Miren, esto y esta de acá. Esta es la que me interesa, ¿no? Esta de acá. Esa cota me interesa. Ya no voy a usar solo esta de acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No voy a usar esta. Sino, tengo que usar la suma. Miren, esta suma. Esta es la profundidad que debo utilizar. Una H mayúscula sub C. Entonces, por voy a decir acá. ¿Ya? O mejor dicho, calculando fuerza hidrostática. Entonces yo digo, la fuerza hidrostática es igual a el peso específico del líquido por la profundidad a su centro de gravedad. ¿Cuál es la profundidad? Es esta, ¿se dan cuenta? Por el área. El área, ¿no? Es eso. Ahora, voy a hacer algo de la geometría del problema. Ustedes obtienen esto, ¿no? Abro paréntesis, H sub C es igual a H sub E, ¿no? Minúscula, más H sub E, H sub C minúscula, ¿estamos de acuerdo? Es una suma nada más, ¿no? Por el área. Ahora, el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Hay alguna consulta? ¿El área del círculo es el y C? Sí. Está bien. Pues recuerden, ¿no? Es pi por el radio. Tal vez ustedes recuerdan esto, ¿no? Pi cuartos por d al cuadrado. Es que acá se reemplaza d dividido entre 2, va a ser d al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisan. Ya. Entonces, ahora nos queda simplemente reemplazar datos, ¿se dan cuenta? Reemplazando datos, tenemos que la fuerza hidrostática es igual a peso específico del agua. A no ser que se diga lo contrario, ustedes manejen este valor. 9,81 K, ¿no? Por altura equivalente, 1,02 más H sub C. H sub C es esta de acá, ¿se dan cuenta? Es 10. ¿Será 10?
O algo falta acá. La columna del... Ajá. Hasta acá es, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Ahora miren, ustedes me van a decir si esto es correcto. ¿Ya? Voy a reemplazar acá. 10, mira, H sub C, más, miren, 0,5, ya, estoy colocando 0,5 coseno de 45 grados. ¿Es correcto? Acá vamos a ver eso. Mira. Voy a dibujar de este color la compuerta. Hasta acá tengo el radio, ¿no? Este es el centro de gravedad. Mira. Acá tengo el ángulo, ¿no? A ver. Voy a borrar y voy a volver a dibujar. Vamos a ver si es... Ahora sí. Miren. Acá tengo el ángulo, ¿no? De 45 grados. Acá, ¿no? 45 grados. Este ángulo, ¿no? Entonces, esta es la hipotenusa, ¿no? Y este valor, le puedo dar cualquier nombre, ¿no? H ya hemos usado. La letra E está por acá, ¿no? Ya también la hemos usado. Entonces, una distancia P le voy a decir, ¿ya? P. Entonces, ustedes recuerden, seno de 45 grados es igual a ¿qué? Cateto opuesto. Ah, no me sirve, ¿no? Porque este es el opuesto. Miren, acá se forma el triángulo rectangular. Es este, ¿no? El adyacente. Entonces, por esa razón, la función seno no me sirve. Me sirve la función coseno. Es igual a P sobre R. P de espejo, R. ¿Se dan cuenta acá? Esta distancia de acá, para mí es P. Es esta. Y ese P es igual a R coseno de 45. Y acá está. Mira, es esto. P. Este es H. Y la suma de todo esto es H sub C. Miren, está en la gráfica, ¿se dan cuenta? Por el área. Pi por 0,5 al cuadrado. No olviden el kilo, ¿no ve? Al final. O sea, pueden multiplicar todo sin este kilo y al final lo escribimos. ¿Cuál es el valor de la fuerza hidrostática? ¿Alguien ya calculó? El valor de la fuerza hidrostática. Me sale 85.63. 85,63. Sí. Kilo, ¿estamos de acuerdo, no? Según el análisis dimensional vamos a obtener la unidad de fuerza, kilonewton. A mí me ha salido 87.63, dice. A mí igual me salió 87.6. Punto 6. ¿Ya? Sí, 87. 87. A ver, entonces el 85, confirmemos, más va a 87, ¿no? El resultado. Sí. 85, no creo. Ya. Entonces, 87,63 kilonewtons. Esa es la fuerza hidrostática. 8.763 newtons sería, ¿no? Si no emplearíamos el K, ¿cómo se escribiría? ¿Ven?
o lo correcto es decir 87.630 newton. Pero ustedes me dicen si esto es correcto. 7.630 newtons. Sí, Esta es la respuesta, ¿no? Ya hemos calculado la fuerza hidrostática. ¿Ya? Ahora miren, ahora tal vez ustedes piensen en esto. A ver, en esto. La fuerza del agua, ¿no? Alguna ocasión tal vez la han visto en inundaciones, ¿no? Riadas. Mira, esto está en equilibrio por si acaso, ¿se dan cuenta? 87.630 newton. En equilibrio. ¿Cuánto de profundidad? Imaginemos que esto sea, por decirte, el lecho de un río. Un río que tiene una profundidad de, por decirte, 20 metros. Y mírala con la fuerza que está yendo. Ahí tenemos que aumentarle su velocidad más, ¿no? O sea, va a cambiar esto. Estando en equilibrio el líquido, mira, con una profundidad de 10 metros aproximadamente, 11 prácticamente, ¿no? Esta de acá, ¿no? 11 y algo, ¿no? Metros, casi 12, tiene esta fuerza. Ahora acá yo les muestro, con este valor, lo poderosa que es el agua, se puede decir así. ¿Ya? O cualquier líquido, ¿no? Ahora, calculando la fuerza hidrostática. Calcular el punto de aplicación en base a esta figura, no me sirve esta figura para calcular el punto de aplicación. ¿Se dan cuenta? No me sirve. Pero sí esta figura me sirve. ¿Ya? Esta es la figura que realmente me sirve para calcular el punto de aplicación. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer acá es, para no entremezclar esto, voy a hacer otro dibujo. ¿Ya? dice, perdón, Calculando. antes de que continúe, una aclaración. escucho? SHE quiere decir que hay un líquido encima del mismo líquido del gráfico, o sea que hay dos líquidos. No. Me perdí en ¿Vale? esa parte. Ya. Entonces, Choque. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, Daniel. Mira, acá hay aire. Esto es aire, les he dicho, es aire lo que está encima de esto. Aire. Este aire está a una presión de 10 kilopascales. ¿Ya? Entonces, es una presión manométrica. Esa presión manométrica se transforma en una presión, bueno, en una columna del mismo líquido, o sea, de ese líquido. ¿Ya? Ambos son agua. O sea, es su equivalente. A ver. Hasta ahí, Daniel, ¿se entiende? O sea, solo estoy transformando. o sea que el problema nos da de la presión, pero no la altura de en sí el recipiente completo, ¿no? Lo que es el espacio No. que ocupa el aire. No nos da. Ya, comprendo. Entonces, esta presión manométrica se transforma en esta columna del mismo líquido, equivalente en altura, H sub B. Mira, acá está, ¿no? Por eso te decía acá, esta presión P es esta misma que está acá. Esta de acá. ¿Ya? Como es la misma, entonces, aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática, obtenemos que esta altura H sub B equivalente, acá vamos a colocar, mira, acá abajo, H sub B, altura equivalente de la presión atmosférica.
Espero que se comprenda mejor con esto, con esta explicación. Dicen, sí, una cosita más. El Sí, H sub E que le ha puesto el equivalente está tomando la misma distancia que el H sub C, ¿no? H sub C, a ver, H sub C. ¿Esta me dices? Sí. O es la misma altura que el H sub P. No, son diferentes. Mira, esta H, hasta esta parte de la compuerta circular, es H. En la figura es esta, mira, H. Uh-huh. Entonces, esta H sub C equivalente no va a tener un único valor. Imagínate que esta presión sea de 100 kilopascales. Recién acá va a ser 10,2, o sea, van a ser muy parecidas, ¿no? Hasta H y esta. Espero que esa haya sido tu consulta. No, es solo bueno, usted dijo que vamos a buscar una columna del mismo líquido equivalente en altura. ¿Sí? ¿Cuál sería la altura equivalente en este caso? ¿H sub P, H sub C o H? H sub P. Esta de acá. Su definición vendría a ser algo así. Esta columna de líquido que ves acá encima del punto P, este punto, ¿no? Esta columna de líquido ejerce la misma presión que esta presión manométrica. ¿Ya? Esa es la definición de esta columna H sub P, de esta altura equivalente. Ya. Se está tomando entonces en cuenta no la igualdad de altura, sino la igualdad de presiones. Sí. Ya. Igualdad de presiones. Mira. ¿Hay alguna otra consulta? No hay más consultas. Entonces, calculando el punto de aplicación. ¿Ya? El punto de aplicación se va a calcular de esta manera. Lo voy a hacer así, mira. Un poco pequeño acá. Algo así es nuestro recipiente, ¿no? Ya. Me interesa esto. Acá está la fuerza hidrostática. Acá está, mira, el pelo del agua, ¿no? En la transformación, quiero que entiendan eso. Realmente el problema es así, ¿no? Pero en la transformación será así. ¿Ya? Ahora, hasta acá va a existir un punto de aplicación. ¿Ya? Acá es el centro de gravedad, ¿no? Esa distancia, a ver, con otro color, esa distancia es Y, este es Y sub P, disculpen, distancia al centro de presión, ¿no? Punto de aplicación. Esta es la distancia al centro de gravedad, Y sub C. ¿No? Este dato podemos obtener, ¿se dan cuenta? ¿Cómo vamos a obtener ese dato? De esta manera. Miren, nuevamente, voy a seguir con el gráfico. Y quiero que vean esto. Esta columna, ¿no? Amarilla hasta acá. ¿Qué valor tiene? H sub P más H sub B. ¿Se dan cuenta? H sub P más H sub E. Así es, ¿no? Esa de ahí. Ahora, hasta el centro de gravedad. Esta es la que me interesa, ¿no? Hasta el centro de gravedad. Es H sub C más H sub E, ¿no? H sub C más H sub E. ¿Notan? Ahora, ¿cuál es la ecuación que vamos a aplicar acá? Es esta.
Conocemos el área, no hay problema, ¿no? El momento de inercia también podemos conocer. Y sub c, vamos a conocer por la geometría del problema. ¿Notan? Acá va a haber un ángulo. Ese ángulo es de 45 grados. Entonces, miren esto. Y sub c es lo que tengo que conocer. Digo, miren esto. Se va a formar el siguiente triángulo, miren. Miren esto, mejor dicho, miren esto y miren esto. Se forma un triángulo así, ¿mira? Tal vez estoy exagerando, pero se forma este triángulo, 45 grados, ¿ya? Este lado es y sub c, ¿ya? Y este lado de acá es este, mira. Mira, y sub c, mira. Míralo. Hacia arriba. H sub c más H sub e. Entonces nosotros decimos, ¿no? La función, ¿cuál función me permite calcular esto? Este es cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente, H sub c más H sub e, dividido entre y sub c. ¿No? Entonces, y sub c, la distancia al centro de gravedad, es igual a H sub c más H sub e dividido entre coseno de 45 grados. Reemplazando datos. Y sub c es igual a, en la figura, mira, H sub c. H sub c. ¿Cuál es H sub c? Es igual a esto, ¿se dan cuenta? Voy a reemplazar esto mismo, como está, ¿ya? Para que lo noten. 10 más 0,5 coseno de 45. ¿Ya? H sub c. Más H sub e. ¿Dónde está H sub e? 1,02. Más, con otro color para que se note mejor, 1,02. Todo esto dividido entre coseno de 45 grados. Entonces, y sub c, la distancia al centro de gravedad, es igual a ayúdenme, por favor. $0,7 metros. ¿Cuánto me dices? 10. 0,7 me salió. 0,7. Ujú. A ver, ¿esto lo estás agrupando? Agruparlo. A mí me sale 16.08. 0,8. Creo que este es un dato real, ¿no ve? Porque esto se suma, ¿no ve? Y este ángulo. O sea, la hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos. ¿No se dan Sí, cuenta? ahora sí me salí 16,08. Sí, 16. ¿Ya? Entonces, miren acá, como leyenda estoy colocando esto, para que lo recuerden, distancia al centro de presión, donde se aplica la fuerza hidrostática, la distancia al centro de gravedad. Esto es para la compuerta. Ya tenemos eso. Ahora, la ecuación, ¿qué más me pide? Ya tengo Y sub c, área. Es sencillo calcular el área, ¿no? Momento de inercia del centro de gravedad. Y sub c, ¿no? Momento de inercia de la figura plana, ¿Ya? Entonces, respecto ¿qué? Su centro de gravedad. Su centro de gravedad. Ahora, acá
vamos a realizar lo siguiente. Miren, voy a dibujar las figuras que usualmente se emplean, figuras planas. Esto puede ser también un cuadrado, ¿no? Pero es mejor trabajar con un rectángulo. ¿Ya? Un triángulo. ¿Ya? Este es un triángulo, por si acaso. ¿Ya? Y una circunferencia. Un círculo prácticamente. Ahora, tengo que trabajar con los ejes. ¿Ya? Imagina que tengo acá unos ejes. ¿Ya? Pero yo tengo que calcular, mira, respecto, por el teorema de Steiner que hace un momento habíamos escrito, ¿no? Y sub c. Respecto a su centro de gravedad, quiere decir esto. O sea, esta figura plana tiene su centro de gravedad acá. ¿Ya? Y lo voy a calcular respecto a esto, este de acá. Respecto y respecto x. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, conociendo lo siguiente, las dimensiones que tiene una base le vamos a llamar, ¿no? Y que tiene una altura, h. Conociendo esas dimensiones, el momento de inercia, miren, momento de inercia en el eje X, ¿ya? Es igual ¿a qué? A lo siguiente. 1/3 de la base por la altura al cubo. ¿Ya? Y el momento de inercia respecto a Y, el eje Y, ¿qué quiere decir eso? A ver, quiero que entendamos esto. Imagínate que el eje X es como un eje que está soldado, que está unido acá, ¿ya? Acá, está unido. ¿Ya? Y esta compuerta, esta figura plana, puede girar respecto al eje X. Eso quiere decir, ¿no? Ahora, el momento de inercia respecto al eje Y. Nuevamente, el eje Y va a estar unido a la placa. Y la placa puede girar respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 1/3 de la base, ¿ya? Pero la base ahora va a ser al cubo por h. ¿Ya? Esa es la idea del centro de gravedad. Acá, ¿no? Centro de gravedad y su correspondiente momento de inercia. Ahora, para una figura que es un triángulo. Este triángulo lo vamos a analizar respecto a su centro de gravedad. Vamos a decir que acá está su centro de gravedad del triángulo, ¿no? Es trazando estas líneas, ¿no? Que cortan acá la media, ¿no? Para el triángulo. Así va a ser. ¿Ya? Acá. Trazando esas tres líneas. A ver, las voy a dibujar. Mira, una línea, una por acá y una por acá. Ya. Ahora, las características del triángulo. Puede ser rectángulo, acutángulo, obtusángulo, varios triángulos, ¿no? Equilátero, isósceles. Pero a mí lo que me interesa en sí es esto, la altura del triángulo. Esta altura del triángulo va a definir su posición, ¿no? Va a definir. Necesito saber sí o sí. Y esta altura del triángulo tiene que ser perpendicular, miren. Aquí la línea punteada, miren, verde. Tiene que ser perpendicular a este eje X. ¿Ya? Eje X. Acá he cometido un error. Voy a corregirlo. Estoy pensando lo siguiente, ahorita, antes de continuar. Mira, tengo dos posibles ejes de rotación. Y, X. Respecto a este punto, ¿no? ¿Se dan cuenta?
Ahora, tengo el eje paralelo X', Y', que coinciden con el centro de gravedad. Entonces, el momento de inercia es 1/12, pero para el eje X', por si acaso, es lo que vamos a usar. Y para el eje Y', igual es 1/12. ¿Ya? ¿Por qué estoy realizando esta corrección? Porque pasan por el centro de gravedad. Quiero que recuerden esto, no lo de hace rato. Lo de hace rato era respecto a estos ejes. O sea, mira, acá al lado lo voy a escribir. ¿Ya? 1/3 base por altura al cubo respecto al eje X y momento de inercia respecto al eje Y, o sea, respecto a este eje Y. Está soldado acá, ¿no ven? 1/3 de base al cubo por altura. Así es, ¿ya? O sea, es la geometría que tienen estos problemas. De esa geometría se obtienen estos momentos de inercia. Y de los cuales vamos a usar casi siempre los que voy a remarcar. Mira, este vamos a usar. Ahora, para el triángulo, este es el eje de rotación X'. ¿Ya? Y este eje que ven acá, el X, igual que acá, ¿no? La idea es que va a rotar el triángulo sobre este lado, sobre esta base. Y acá, igual, este eje está acá y va a rotar sobre eso, ¿no? Entonces, el momento de inercia respecto al X' es igual a 1/36, ¿no? De la base, ¿ya? Por la altura al cubo, ¿ya? Entonces, este triángulo también tiene una base, ¿ya? Es una característica muy importante. Y el momento de inercia respecto al eje X es igual a 1/12, ¿ya? De la base por h al cubo. Miren cómo cambia 1/32, 1/12. Y acá siempre vamos a usar este de acá, a no ser que se diga lo contrario. La compuerta va a girar respecto al eje Y, ¿no? Así. Ahora, en el problema yo les decía que es una compuerta circular para evitar eso, esa conjetura de, a ver, la fuerza hidrostática, ¿en qué sentido va a hacer girar a esta compuerta? ¿No? Para evitar eso. Y miren, para un círculo, este es su momento de inercia respecto a estos ejes paralelos, Y', X', ¿ya? Entonces, el momento de inercia para este cuerpo va a ser igual al momento de inercia en ambos ejes, o sea, X' es igual a momento de inercia en el eje Y'. Y es igual a 1/4 de pi por el radio a la cuarta. ¿Ya? Esa es la idea. Alguien me dirá, sí, pero ¿por qué no coloca un eje paralelo, por decirles acá? ¿No? Otro eje. XY, digamos, va a rotar respecto a este punto y eso es más complicado de calcular. ¿Ya? Entonces, estas son las figuras planas y sus respectivos momentos de inercia. Si por alguna razón en el examen no recuerdan o no tienen, no duden en preguntar al auxiliar o a mi persona, ¿ya? Si no tienen estos datos, ¿no? Estas fórmulas. A veces es complicado recordar también, ¿no es? Ustedes especialmente como estudiantes. Me imagino que están llevando cálculo 2, ¿no? Materias de carrera, laboratorio. Es una serie de fórmulas. Imagínense unas por asignatura, unas 20 fórmulas que tiene que manejar. Se multiplica hasta unas 100 fórmulas tendría que recordar, ¿no? Tal vez estoy en lo correcto o estoy hablando de más. A ver, ustedes díganme. No, sí tienes razón, le dice mecánica técnica. Sí, es así, ¿no?
Entonces, si en el examen se olvidan de esta fórmula, ¿no? Pregunten. Estamos para colaborar, ¿ya? Ahora, todo esto, miren, todo esto que he escrito acá, lo hago para calcular el punto de aplicación, ¿no? Este de acá. Dando el punto de aplicación, Y sub P. Entonces, aplicando, voy a decir ahora. El punto de aplicación, ¿no? Es igual a el momento de inercia respecto al centro de gravedad, o sea, es este, ¿no? Centro de gravedad, CG, ¿no? Dividido entre la distancia al centro de gravedad por el área de la compuerta más la distancia al centro de gravedad. Ya tenemos, ¿no? Y solo es reemplazar, mira, Y sub P es igual, momento de inercia. Ya. Busco. Es una compuerta circular, ¿no? Hay un momento de inercia respecto a su centro, ¿no? Que es este. ¿Dan cuenta? Es este mismo, ¿no? Es este. Entonces digo, es igual a 1/4 de pi por el radio, 0,5 a la cuarta, dividido entre Y sub C, es 16,08 por área, es pi, ¿no? Pi por el radio, 0,2, ay, 0,5 es, ¿no? 0,5. 0,5 al cuadrado, más 16,08. Yo sé que ustedes en este reemplazo van a simplificar algo antes de reemplazar y me van a decir cuánto vale Y sub P, distancia al centro de presión. Listen, a mí me da 16,1. 16,1 metros. A ver, ¿alguien más? Por el momento, mira, es mayor a este, ¿no? En 2 centímetros, pero es mayor. ¿Se dan cuenta? Está cumpliendo. Pero revisen, ¿ya? Acá tengan cuidado esto, ¿no? El valor pi. Si lo han simplificado, se han simplificado acá también. A mí me sale 16,08. El mismo resultado. Sí. Mismo que Y, sí. A ver, A mí igual, 16,08. 0,8. ¿Ya? ¿No tiene ningún otro decimal más? 3,88,682. Al final la idea es que sea mayor que este resultado. Por si acaso, tiene que ser mayor que este resultado. A ver, esto de nuevo. A ver.
El YC, dice luego a calcular y sale 16.08 con otros decimales más, es 4633. A ver, 16,08, 4, 633. 3, 3. 16,08 nomás sería, ¿no? Sí, y el otro, el Y sub P, es igual, o sea, 16.08, 388, 68. .08. ¿Ya? Ahora, hazme este favor y tal vez en tu calculadora puedes reemplazar esto de acá, Ya. acá, ¿ya? Por favor. En Y sub C de abajo, Sí. Acá sería, ¿no? Acá y acá. está bien. Porque estando, en realidad en ambos nos sale 16,8 si se redondea, pero si se hace más exacto, hay una diferencia de 0,00091 metros, ¿no? Es bien mínima la diferencia. ¿Ya? Pero hay la diferencia. O sea, Hay la este diferencia. resultado es mayor. Ya lo he Sí, reemplazado, dice, ¿Ya? y sale 4 milésimas más superior al Y sub C. O sea, 16.08, 8519. 8, ¿no? Ah, ya está. Mira, 8 Sí. es 4, ¿no ves? Sí, Ya. Entonces, para que se den cuenta, acá voy a colocar un dígito más. Mira. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, esto quiere decir que Y sub C, esta distancia que hemos calculado, ¿no? 4 milímetros más está abajo este centro de presión, ¿no? Se aplica la fuerza hidrostática. Eso quiere decir. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. también. Ya. Entonces, con este problema vamos a concluir el capítulo de hidrostática. ¿Ya? Si no hay consultas, claro está. Pero si alguien tiene alguna consulta, dígamelo en este momento. Dicen, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu? El Y sub P que indica que sería más o menos como 0,008 metros, ¿no? De diferencia entre el Y sub C. Sí. ¿No sería igual que el radio de la compuerta? ¿O cuál sería la diferencia si es que estamos tomando eso en distancias? Porque el radio de la compuerta es 0,5 metros, ¿no? ¿Ah? A ver, gráficamente. Gráficamente yo vería como una diferencia entre Y sub C y Y sub P, el radio, ¿no? De la compuerta, ¿o no? No, no va a ser el radio. Voy a dibujar acá, mira, la compuerta. Aquí la voy a dibujar. Esta es la compuerta, su centro de gravedad. Y esta es la distancia, ¿no? Esta va a ser Y sub C, distancia al centro de gravedad. ¿Ya? Este es el centro de gravedad. Ahora, un poco más abajo, mira, está, ¿qué está? Y sub P, la distancia al centro de presión. Ay, sí, ahora sí ya noto. En el anterior parecía bien cerca al radio y pensé que era el radio de la compuerta. Ahora se nota mejor. No es, ¿no ve? La diferencia entre estos dos, miren,
la diferencia entre estos dos, ¿cuál es? Es esto. I sub C sobre Y sub C por área. Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Lo notan? Ahora, ¿por qué tenemos un valor muy pequeño acá? Tiene que ver por las dimensiones también de la compuerta. ¿Ya? Hay compuertas que también ya son muy grandes, ya no de 1 metro, ¿no? 3, 4, 5 metros. Imaginemos una pequeña represa, un muro de contención, ¿no? De 5 metros de alto por 100 metros de largo. Por decirles, son ideas, ¿no? Entonces, si hasta acá no tienen más dudas, con esto vamos a concluir el capítulo de hidrostática. Por mi parte creo que no, por el momento. Sí, todo claro hasta ahora, Lice. Ya. Entonces, finalizamos hidrostática. ¿Ya? Mientras tanto, a ver, podemos tener un receso de unos 5 minutos. ¿Ya? Para que revisen, si tienen alguna consulta, me las realicen. ¿Está bien? Está bien, Lice. Un receso. Entonces, un receso de 5 minutos. La hora que tengo es 17:35. 17:40 volvemos. ¿Ya? Está bien, Lice. Hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, Lice. Sí, se lo escucha, Lice. ¿Ya? Vamos a continuar con esta parte de la mecánica de fluidos que viene siendo hidrodinámica. Entonces, en el anterior capítulo, pues, se dieron cuenta, ¿no? Ha habido una condición muy importante. La hemos analizado como presión hidrostática, ¿no? Todo el anterior capítulo trataba de lo que es la presión hidrostática. No es aquella presión que ejerce un líquido en reposo, o sea, en reposo. De eso trataba, ¿no? Y habíamos definido muchas cosas en base, ¿notan?, a la presión hidrostática, principio de Arquímedes, ¿no? Y habíamos visto esas ecuaciones, fuerzas hidrostáticas, ¿no? Todo eso, en función a esa idea. Ahora, en este capítulo, hidrodinámica, no vamos a dejar de lado lo que es la presión, ¿ya? Quiero que comprendan eso. No, pero lo que sí es, vamos a añadir algo más a esa presión, a esos conceptos de presión. Entonces, como una definición, puedo decirles la hidrodinámica, ¿ya? ¿Ya? La hidrodinámica es parte, voy a decir, de la hidráulica. ¿Ya? Y que estudia el movimiento de los fluidos. Ya. La hidrodinámica es parte de la hidráulica y estudia el movimiento de los fluidos. Ahora estamos rompiendo esa parte que nos decía, ¿no? Vamos a considerar la presión hidrostática, ¿no? Pero en ningún momento vamos a dejar de considerar lo que es presión manométrica, presión absoluta. Vamos a seguir considerando todo eso, ¿ya? Ahora, a ver, voy a hacer algunas consultas. Por ejemplo, a David Israel, ¿ya? Kaylee, me parece que es el nombre, Choque Calle Kaylee. ¿Me escuchan? David,
Choque Calle Keili, me parece que es su nombre, Keili. Cristian Soria. Fernando Quispe. ¿Me escuchan? Aquí, Fernando, sí, aquí está. Ya. Ahora, quiero hacer una consulta. Tal vez me puedan dar la definición de densidad y presión. En función de eso vamos a trabajar. ¿Alguien? ¿Alguien tal vez que quiera participar con la definición de densidad y presión? Licenciado, sí. La densidad es la relación que tiene el peso, es decir, la masa, con el volumen que ocupa. Ya, muy bien, Fernando. La presión es básicamente lo mismo, pero sería la fuerza empleada sobre un área. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esas dos definiciones, densidad y presión, vamos a analizar lo que es una línea de corriente. Para analizar una línea de corriente, voy a hacerme de una jeringa, por decirles así. Esto va a ser una jeringa, ¿ya? Así, más o menos, ¿no? La jeringa. Aquí va a tener su graduación, ¿no? Su escala, y aquí tenemos el émbolo que está presionando. Una jeringa, ¿no? Acá presionamos con una determinada fuerza la jeringa, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una presión y entonces el líquido que está acá, voy a decir que es agua, ¿ya? Sale por acá, dependiendo de esta fuerza. Puede salir así, ¿no? Si la fuerza que aplico en la jeringa es poca, va a salir así, ¿no? Si incremento la fuerza, se dan cuenta, ¿no? Así. Ahora, con esta idea de la jeringa, una línea de corriente es un pequeño chorrito de agua, de líquido, que vamos a analizar. ¿Ya? Quiero que sea horizontal. Sale mal. Ahora sí. Ahí. Miren, está saliendo, ¿no? Y por acá ya va a tener, se va a dispersar tal vez. Me interesa analizar esta línea de corriente. ¿Ya? Entonces, háganse la idea, cuando hablamos de línea de corriente, como su nombre lo dice, es una línea de un líquido. ¿Ya? Ahora, voy a analizar una porción de este líquido. Esta de acá. ¿Ya? Entonces yo digo, analizando esa porción del líquido, va a tener una serie de características importantes. Entre esas, vamos a tener lo siguiente. Miren, la línea de corriente que estoy analizando. Ya va a ser un poco más notoria, ¿no? Algo así. ¿Se dan cuenta? Es esta. Ahora, en este preciso instante, esa línea de corriente, esa porción de línea de corriente, tiene una densidad. Esperen un momento. Gracias por esperar. Les decía, el líquido que se encuentra en la jeringa es homogéneo, ¿no? Es agua, simplemente agua.
esta porción de la línea de corriente tiene densidad, en este preciso instante va a haber una presión. ¿Ya? Va a existir una presión. Y algo importante, va a existir una velocidad. Velocidad. Entonces acá, para que lo recuerden, la leyenda es densidad, ya conocemos, presión y velocidad. Entonces, a lo que nosotros ya conocemos, presión, densidad, se le añade una variable de análisis en hidrodinámica, que es la velocidad. ¿Ya? La velocidad. Entonces, esa es la idea de línea de corriente, que va a tener estas tres variables que en todo momento vamos a analizar. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Dicen, en este caso, dicen, tengo entendido que la viscosidad no es igual a la densidad, ¿no? Pero igual Sí. se va a tocar en cuenta en el tema de hidrodinámica. Sí. Analizar la viscosidad como tal, no está en el contenido, pero vamos a hablar. Ah, ya. ¿Ya? Vamos a hablar de la viscosidad. Por esto, lo siguiente, a ver. La miel es, en su estado líquido, es bien viscosa, les voy a decir. ¿Es correcto decir eso? O la miel en su estado líquido es muy densa. Densa. Densa, a ver. ¿Es correcto? ¿Sabemos cuál es la densidad de la miel? A ver, ¿cuál es la densidad de la miel? Este último tiempo seguro ha habido muchos resfríos y hay, ¿no?, una manera de evitarlos es empleando miel, ¿no? Entonces, miren, acá tengo buscado, ¿no?, como referencia, buen Google, gramos por mililitro, ¿no? 1.450. ¿Ya? Ahí pueden obtener, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que mililitro, ¿no? Si se han tenido la experiencia de disolver miel en agua, se han dado cuenta que se hunde, ¿no? Ahí estamos empleando el principio de Arquímedes, ¿no? Si tiene mayor densidad, ¿qué quiere decir eso? Se va a hundir, ¿no? En un fluido que tiene menor densidad, ¿no? Va a ir al fondo. Ahora, al decir la miel es muy densa, ¿no? En el sentido de la palabra densa, miren, su densidad es un poco mayor a la del agua, ¿no? Pero si yo digo de la miel es muy viscosa, eso tiene que ver con lo que decía hace un rato Jorge, la diferencia entre densidad y viscosidad. La viscosidad, así les diré, ¿no?, es aquella propiedad que tienen todos los fluidos de evitar su movimiento. Coloquen un poco de miel, por decirles, en una superficie inclinada, ¿no?, y coloquen agua al lado. Ambos parten de reposo, podemos decir, ¿no? Agua y miel. Ambas a 20 grados Celsius. ¿Cuál se mueve más rápido? El agua. El agua, ¿no?
el agua. Ustedes se dan cuenta por la experiencia y por la imaginación que tienen, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre densidad. Mira, les vuelvo a repetir, miren, la densidad de la miel es casi un poco más que la del agua, ¿no ve? 0,4 veces más. Pero cuando realizamos ese experimento de colocarlos ambos en una superficie inclinada y ver cuál se mueve más rápido, el agua. Entonces, la viscosidad, propiedad del fluido, que no cede, así les voy a decir teóricamente, que no cede a fuerzas externas. Ahora, voy a ir muy atrás, ¿ya? Para que entendamos esto. Muy, muy atrás. A ver, aquí, un poco más atrás. A ver. Hidroestática, ¿no? Esto era, ¿no? El fluido. Tiene un estado inicial y un estado final. Si a este cuerpo le aplicamos fuerzas externas o internas, este cuerpo se deforma. Se denomina fluido. La viscosidad es esa propiedad que evita que el cuerpo se deforme muy rápidamente. O sea, se tienen que aplicar fuerzas mucho más grandes para que se pueda deformar. O sea, no cede a fuerzas muy pequeñas, como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, la miel está considerada en su estado líquido como un fluido. Esta parte de viscosidad de la nota, ¿se entiende? Sí, sí, listen. ¿Ya? Ahora, miren, línea de corriente. Estoy analizando lo que nos va a ser de utilidad. Línea de corriente. Ahora, yo digo, fluido incompresible. Recuerdo el principio de Pascal, ¿no? Mira, tengo un recipiente, tengo el líquido, tengo un émbolo, ¿no? Si aplico una fuerza F muy grande, esto quiere decir que es muy grande, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá tal vez se pueda apreciar una deformación muy, muy, muy insignificante, ¿no? Delta Y prácticamente cero, o sea, la deformación insignificante. ¿Qué quiere decir eso? Que este fluido es incompresible, no se deforma. En este caso, ¿no ve? O sea, no podemos el émbolo moverlo un poco más, ¿no? Entonces, vamos a considerar en el capítulo de hidrodinámica una línea de corriente, fluido incompresible, ¿ya? Incomprensible, ¿no? Ahora, lo que hace un momento hemos hablado, ¿no? Las pérdidas por viscosidad son despreciables, voy a decir. ¿Ya? Entonces, las pérdidas por viscosidad son despreciables. Con esto voy a terminar la clase. Por favor, regálenme un poco de su tiempo. Tenemos este plano inclinado. Tenemos acá el de color amarillo. Un poco de aceite. ¿Ya? Aceite. Y el de color azul, agua. La experiencia nos dice que el aceite se va a mover más lento que el agua, ¿no? Se mueve más rápido en esta superficie inclinada.
¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la fuerza externa que se aplica acá? La fuerza externa. A ver, va a tener que ver con la reacción normal que tiene este plano inclinado, ¿se dan cuenta? Vamos a decir que ambos son de la misma masa. La misma masa. ¿Ya? La misma cantidad, eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Este tiene una viscosidad considerable, este aceite. Pero el agua tiene una viscosidad despreciable. Entonces, en el análisis que vamos a realizar, ¿ya? Vamos a considerar siempre como nuestro líquido, el fluido de análisis, agua. ¿Ya? Siempre vamos a considerar al agua, como el líquido que vamos a analizar. ¿Ya? Ahora, de ahora en adelante les voy a decir, ya no vamos a colocar así, por decirles, un líquido que estamos analizando que sea diferente del agua, siempre va a ser agua. A no ser que su viscosidad sea muy pequeña, tal vez gasolina, puede ser, ¿ya? U otro líquido. Alcohol, ¿no? Su viscosidad tiende a ser despreciable. Ahora, hasta acá vamos a dejar el avance de hoy. Dejamos el avance hasta acá. El día miércoles vamos a continuar con este avance y quiero que recuerden o repasen estas dos leyes: conservación de la masa y conservación de la energía, que son base para el análisis de hidrodinámica. Si conservación de la masa y conservación de qué dijo Lice, perdón. De la energía. ¿Ya? Entonces, será hasta la próxima clase el miércoles. Tengan un buen resto del día. Hasta luego a todos y gracias por su tiempo.